Aquí la profesora Roselyn Alicea nuevamente con ustedes. Este es el segmento número 2 de la clase número 8. Voy a compartir pantalla para entonces continuar proyectando la presentación en donde nos quedamos en el segmento anterior. ¿Ok? Nos quedamos entonces en el concepto de paradigma teórico. ¿Ok? Vamos a conocer qué es un paradigma teórico. ¿Ok? O también se le conoce como una corriente sociológica. Cuando nosotros hablamos de paradigma teórico, simplemente es una imagen básica de la sociedad o un mapa que nos ayuda, ¿verdad? Nos guía en la investigación y en las reflexiones que nosotros hacemos sobre la sociedad y los distintos fenómenos sociales. Su propósito principal es explicar la realidad social que nosotros vivimos. Nos ayuda a tener una imagen más clara de cómo está funcionando o de cómo funciona la sociedad. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con el funcionalismo. ¿Ok? Vamos a discutir también la teoría del conflicto y el interaccionismo simbólico. ¿Ok? Eso es bien importante para el examen. ¿Ok? Es sencillo. ¿Ok? ¿Qué dicen los funcionalistas? Los funcionalistas dicen que la sociedad es como si fuese un organismo vivo. ¿Ok? Y ustedes saben que un organismo vivo, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de nosotros estamos compuestos ¿de qué? Piense usted, ¿de qué estamos compuestos nosotros? Nuestro organismo. Nuestro organismo está compuesto de cerebro, de órganos como el cerebro, los riñones, los pulmones, el corazón, agua, arteria, sangre, etcétera, etcétera. Pues entonces ellos dicen la sociedad es como un organismo vivo. En este caso, ellos le dicen un organismo social a la sociedad. Ellos dicen la sociedad es como un organismo social que va a estar compuesto ¿de qué? De las instituciones sociales. Yo les mencioné ahorita que íbamos entonces a mencionar más adelante qué son las instituciones sociales, ¿ok? Pues aquí están, ¿ok? Ellos dicen, la sociedad es un organismo social que está compuesto, ¿por qué? Pues por las instituciones sociales que son la economía, el sistema económico, el sistema político, la familia, el sistema educativo y la iglesia, que es las creencias, ¿verdad?, que unen al pueblo. ¿Ok? Esas son las instituciones, estructuras o componentes de la sociedad. ¿Ok? Ahora bien, es importante saber que cada estructura, cada componente va a lograr una estabilidad en la sociedad. Ellos dicen que como se logra una estabilidad y un orden en la sociedad, es que exista un consenso entre esas estructuras o componentes. Si existen un consenso, o sea que si esas estructuras o componentes se ponen de acuerdo, pues entonces va a existir un orden social. ¿Okay? Así es como ellos dicen que se logra esa estabilidad, ese orden social. Ellos dicen, entre las estructuras y componentes no existe una jerarquía. ¿Ok? Una no es más importante que la otra. La familia no es más importante que la escuela no es más importante que la iglesia y así sucesivamente, sino que todas son igual de importantes para crear ese orden y esa estabilidad social. Si ellas se mantienen en consenso, en acuerdo entre ellas mismas, existirá un orden, una estabilidad social. ¿Ok? Eso es lo que dice el funcionalismo. Vamos entonces ahora a estudiar la teoría del conflicto. ¿Okay? La teoría del conflicto, ¿okay? Esta está basada en los trabajos de Karl Marx. Es importante saber que la teoría, contrario al funcionalismo, esta surge para la década de los 60. ¿Okay? Esta década fue caracterizada por las luchas estudiantiles, los hippies, la lucha de los negros, la lucha por lograr esa igualdad, las mujeres, ¿verdad? Por lograr esa igualdad social y demás. O sea que fue una época que fue bien activa y en donde existieron muchos movimientos sociales y conflictos. ¿Okay? Ahora bien, los teóricos de conflicto dicen que para nosotros poder crear ese orden y esa estabilidad social, nosotros tenemos que estudiar el conflicto, el desorden, los desacuerdos y la hostilidad entre los diversos grupos sociales. Ellos dicen, hay que estudiar qué es lo que está creando esa fuerza de tensión entre las personas y el grupo.
cuáles son las técnicas que se está utilizando para lograr controlar ese conflicto y la manera en que las personas con poder político, económico y social mantienen o aumentan su influencia sobre sectores subalternos. Cuando hablamos de sectores subalternos, son los sectores que poseen menos poder político, menos poder económico. ¿Okay? Ahora bien, ellos dicen que si nosotros estudiamos esos aspectos que le acabo de mencionar, podemos definir el problema y transformar a la sociedad. Ahora bien, ellos también exponen que lo que realmente ocurre en la sociedad es que los grupos dominantes, entiéndese los que poseen mayor poder político, mayor poder económico, mayor poder social, presionan, que son los grupos dominantes, presionan al resto de la población a la sumisión y a la conformidad. ¿Qué usted cree sobre eso? Esto que yo estoy mencionando refleja en algo lo que estamos viviendo actualmente en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Medite sobre ello. Ellos dicen el orden social no es mantenido por consenso, como dicen los funcionalistas. Ellos dicen es que así no es que se crea el orden social. El orden social se crea a través de la fuerza, la amenaza de la fuerza y otras formas sutiles de dominación. Yo no me doy cuenta, pero nos están dominando. ¿Ok? Por lo tanto, ¿quiénes se benefician de tales acuerdos? Ellos dicen los que poseen el poder político y los que poseen el poder económico. ¿Ok? Ellos dicen de una forma sutil, esos grupos dominantes controlan a los subalternos, a los grupos que poseen menos poder político, menos poder económico, y lo hacen a través de la fuerza, ¿ok? Y lo hacen también a través de la amenaza de la fuerza, ¿ok? Así que nada, medite sobre eso, piense, ¿estamos nosotros viviendo esto actualmente? Sí, sí, nosotros estamos viviendo esto no solamente aquí en Puerto Rico, sino también en otras partes, ¿verdad?, del mundo lo estamos viviendo. ¿Okay? Recuerden que el paradigma teórico o corriente sociológica refleja que la realidad social y me ayuda a entender la realidad social que nosotros vivimos independientemente la década en que fueron creados. ¿Okay? Vamos entonces con el interaccionismo simbólico. ¿Okay? El interaccionismo simbólico dice, los humanos nos comunicamos a través de símbolos, palabras, gestos y acciones. Cuando nosotros hablamos de símbolos, estamos hablando de lo que le mencioné, de las palabras, los gestos que nosotros, las acciones que nosotros creamos y le damos un significado. ¿Okay? Y estos símbolos nosotros los aprendemos a través de la interacción social. Cuando nosotros hablamos de interacción social, estamos hablando de ese intercambio, de esa comunicación que existe entre nosotros, ¿verdad?, los seres humanos. Ahora bien, fíjense lo que ellos ¿verdad?, exponen. El interaccionismo social requiere que yo ajuste mis acciones e interpretaciones a aquellas de otras personas. Mediante la relación con los miembros del grupo, el individuo va aprendiendo el comportamiento esperado de él. ¿Okay? Fíjense cómo dice, repito, la interacción social requiere que yo ajuste mis acciones e interpretaciones a aquellas de las otras personas. En palabras sencillas, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que yo debo actuar de acuerdo a las expectativas sociales. El ser humano actúa de acuerdo a las expectativas sociales. ¿Qué son las expectativas sociales? Lo que la sociedad espera de mí de acuerdo al estatus que yo ocupo, de acuerdo a mi posición social. ¿Ok? Eso es lo que ellos dicen. El ser humano actúa como la sociedad espera que él actúe. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Saben qué? Cuando estoy en clase, en presencial, esto crea mucha controversia en el salón y todo el mundo, a mí me encanta porque todo el mundo comienza a opinar y demás. Crea controversia porque todo el mundo dice, ah, no, yo actúo como yo quiera, pero a la hora de la verdad se dan cuenta que esto es real. ¿Ok? Esto es así. El ser humano actúa de acuerdo a las expectativas sociales. De hecho, a nosotros nos enseñan desde pequeños cómo nosotros debemos de actuar. ¿Ok? Como profesor, como estudiante, ¿verdad? Como madre, como padre.
¿Ok? Más adelante abundamos un poquito más sobre las expectativas sociales. ¿Ok? Ahora bien, si la persona se aleja ampliamente de lo que la misma sociedad ha definido como aceptable de acuerdo a su estatus, a su posición social, pues entonces este corre riesgo de ser catalogado como un desviado social. ¿Ok? Eso es importante para el examen. Este corre riesgo de ser catalogado como un desviado social. ¿Ok? La sociedad me dice, tú tienes que caminar por aquí. Si tú te desvías y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con esa norma social, no, yo no, pues entonces nos tienden a etiquetar, ¿verdad? Y nos dicen, nos llaman rebeldes, problemáticos, revolucionarios, solamente porque yo no comparto, no acepto unas ideas que socialmente son aceptables, ¿ok? Por lo tanto, vuelvo y repito, si yo me alejo ampliamente de esas aceptadas definiciones de mi papel como hijo, como madre, como esposa, pues entonces yo corro el riesgo de ser etiquetado como un desviado social. ¿Okay? La interacción simbólica, como les explico ahorita que eran los símbolos, palabras, gestos, que nosotros le hemos dado un significado, contribuye a la formación social de la persona y al desarrollo de ¿qué? De su personalidad. Cuando nosotros hablamos de su personalidad, estamos hablando de esas características que me hacen ser únicos como ¿qué? Como ser humano. ¿Okay? Hasta aquí entonces el segmento número 2 de la clase número 8 sobre el tema de sociología. Nos vemos en breve.